esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto La crucial verdad que define tu eternidad. Hay una verdad única que define tu eternidad y la mía. ¿Qué va a pasar después que dejemos esta tierra? Estará siendo vislumbrado en esta palabra hoy. Y es tan importante que podamos todos reconocer si realmente estamos de acuerdo a lo que dice la Biblia en nuestra manera de creer, o si tenemos que hacer algunos ajustes para poder estar seguros de lo que Dios nos dice en su palabra. Es una verdad crucial. Por ahí dicen algunos sine qua non. Sin ella no hay otra cosa. Es indispensable. Y es lo que va a definir tu eternidad y la mía. Comencemos leyendo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Nos dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Paremos allí, porque aquí la palabra nos manda a ser como Cristo, tener ese sentir de Cristo, que no tuvo en cuenta que Él era igual a Dios para aferrarse, sino que Él dejó eso a un lado y vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros, se humilló a sí mismo, dice, se hizo semejante a ti y a mí, en una condición humana, y luego para morir eligió también la muerte quizás más humillante y tormentosa que había en ese tiempo. Todo por salvarnos a nosotros. El Rey de la Gloria dejó su trono para venir aquí a la tierra, y nos dice la palabra: hayan ustedes también este sentir. Cuidado con tener algo que les impida hacer la voluntad de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Y qué sucede cuando Jesús entonces cumple con todo el propósito de Dios? Dice el verso siguiente, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús entonces ha sido exaltado por el Padre sobre todo y sobre todos. Le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y a la mención del nombre de Jesús, dice, todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra tendrán que declarar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Muchos en aquel día lo declararán, pero no habrá para ellos oportunidad de salvación. Será muy tarde que reconocerán que de verdad Jesucristo es Dios y es el Señor del universo. Porque pasaron en esta vida rechazándolo, porque no quisieron recibir cada amonestación que Dios les mandaba, porque no dejaron de hacer lo que ofendía a Dios, porque no creían que Jesucristo en verdad es el Señor. Pero llegará el momento que tendrán que reconocerlo. Los que están debajo de la tierra
al igual que los que están en el cielo, declararemos que Jesús es el Señor. Y esta palabra Jesús es el Señor es clave para definir nuestra eternidad. Lo que consideremos que significa que Jesús es el Señor puede ser lo que puede llevarnos a nosotros a vivir una vida aceptable a Dios o que Dios rechazará porque no es así como Él manda. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Eso es clave. La palabra Señor habla de dominio, habla de jefe, habla de que tiene poder y autoridad. La palabra Señor habla de alguien que tiene sobre muchos el control, el poder, aún de sus propias vidas. Que Jesús sea el Señor de la creación, está diciendo que está sobre toda la creación. Y estaremos mirando entonces algunas personas que declaran que Jesús es el Señor, pero lo que dicen no va acorde a lo que hacen. Quizás creen que la pura mención de decir yo creo que Jesucristo es el Señor, con eso es suficiente. Y quizás no sabes lo que estás diciendo. ¿Qué significa que Él es el Señor? Esto es vital. Estaremos mirando en este mensaje que el único nombre que Dios ha dado a nosotros es el nombre de Jesucristo. Y que Él es el único Señor, el único que gobierna, el único cuya palabra es autoritaria, palabra que no se puede contradecir, el único. Veamos desde el inicio de la predicación del Evangelio, después que Jesús ascendió a los cielos. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 2. Jesús ascendió a los cielos y después que vino el Espíritu Santo a la tierra en aquel día de Pentecostés, en aquel primer discurso del apóstol Pedro, a tantas personas que estaban maravilladas, asombradas por lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban observando un grupo de personas con un comportamiento extraño para una temprana hora del día. Estaban sorprendidos. Y el apóstol Pedro dice, versículo 22, Hechos 2, 22, lo siguiente. Él les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este mensaje a un grupo de personas que están asombradas está hablando de un acontecimiento que impresiona a cualquier persona que lo escuche. Que Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque la muerte no podía contenerlo a Él. La muerte no podía retenerlo a Él. Solamente hay una tumba que aquel que la ocupó, la desocupó sin ayuda. Con su poder salió de esa tumba, resucitó de entre los muertos. Todos aquellos que han fundado religiones, todos aquellos que son muy sabios, grandes filósofos, han querido interpretar lo que es la vida, han querido enseñar lo que creen que es el objetivo del ser humano. Todos ellos han pasado y sus cuerpos quedaron enterrados, se consumieron, se destruyeron, pasaron. Pero solamente hubo uno, que fue Jesucristo, cuyo cuerpo no quedó en la tumba, cuyo único cuerpo resucitó de entre los muertos, dice la palabra de Dios. Y dice aquí,
Él, porque así Dios quiso, fue levantado cumpliendo las profecías. Y voy a saltar al versículo 32. Después de Pedro hablar de esa profecía que había sido traída por medio de David, de que no dejaría a su santo ver corrupción y que no dejaría su alma en el Seol, él explica en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermanos queridos, la resurrección de Cristo no viene como un cuento de hadas para nadie, sino como un testimonio viviente de aquellos que fueron testigos oculares, aquellos que pudieron decir: yo lo vi resucitado, hablé con él. Más de 40 días estuvo Jesús hablando con ellos antes de ascender a los cielos. Ellos tenían testimonio. Nosotros también debemos reconocer que su testimonio es real, es verdadero. Por causa de su testimonio, ellos estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas, testificando que estaban hablando la verdad. Y dice el versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo, dice aquí, logró la promesa del Padre. El Padre entonces entrega al Hijo el derecho de traer aquí a la tierra el Espíritu Santo y ser repartido el Espíritu Santo a su cuerpo en la tierra, a todas aquellas personas que crean en Él, que lo reciban, que sean sujetos a su señorío, que reconozcan que Él es el Señor de la creación y lo obedezcan como Señor. Reconozcan que su palabra es palabra del Rey de Reyes, es palabra del Creador, es palabra del Supremo en todo el universo. Aquellos que tienen conciencia de quién es el Señor. Y dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Había sido ya confirmado por Dios. Cuando Jesús dijo, consumado es, había cumplido con todos los requisitos que el Padre exigía. Y el Padre entonces declara, Él es el Cristo, Él es aquel que iba a venir para tomar nuestro lugar, para morir una muerte sustitutoria en la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados. Él es el Cristo prometido. Dice, Él es confirmando, pero no solo el Cristo, sino el Señor. En ese tiempo la palabra Señor hablaba a personas, se refería a personas de una alto nivel social. Personas que tenían poder sobre muchos otros. Y había un título muy especial, era el del César, el emperador. Decían, el César es el Señor, decían ellos. Cualquier otro señor que quisiera venir a competir con el César, tenía inmediatamente conflicto con los soldados y con el pueblo. Y poder decir ahora que no es César, no es más nadie, es Jesucristo, el Señor, iba a traer ahora un conflicto a todos aquellos que lo mencionaran. Pero Jesús es el Señor. Dale un aplauso más fuerte a aquel que venció la muerte. Aleluya. Para siempre sea la gloria dada a Él. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si hay alguien a quien debemos obedecer, es a aquel cuya autoridad es sobre toda otra autoridad, dominio y potestad.
Y esa autoridad la tiene solamente el Señor Jesucristo. Él es el Señor. Entonces ellos, los que eran oyentes de este mensaje, dijeron el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabes? Hoy en día se le da una respuesta equivocada a esa pregunta. Hoy en día se le dice: recibe al Señor Jesús en tu corazón. No es esa la respuesta bíblica. La respuesta bíblica es el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que Dios exige de cada persona es arrepentimiento. Se ha cambiado los términos. Se ha dado un énfasis a una palabra que no es bíblica y ha traído una tranquilidad a personas que siguen pecando y creen que están bien con Dios, que dicen que Jesús es el Señor, pero no le obedecen como Señor. Jesús dijo una vez: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es una contradicción. Si tú tienes un jefe en el lugar que trabajas y reconoces que Él es tu jefe y Él te manda a hacer algo: sí, Señor, lo voy a hacer, y no lo haces, estás en contradicción. Lo más probable es que te van a echar de ese trabajo. Tienes que obedecer la palabra del que está en autoridad sobre ti. Tenemos que arrepentirnos. Este es el mensaje del Evangelio. Para poder recibir perdón de pecados, Dios exige arrepentimiento. Después del arrepentimiento, entonces bautizarnos. Bautizarnos para dar testimonio de que nuestras vidas pasadas murieron ese día y que ahora nos levantamos a una vida diferente. Ahora seremos distintos a lo que antes éramos. Es un mandato bíblico. Dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos queridos, ese es un clamor que está vigente hoy. Sean salvos de esta perversa generación. Tienen que reconocer primero que han actuado incorrectamente. Reconocer también que Jesucristo vino a pagar el precio que no podíamos nosotros pagar. Tercero, arrepentirse de todo lo malo que han hecho. Pedir perdón a Dios, y Dios les va a perdonar, dice la palabra de Dios. Dios te va a perdonar y te va a dar su Espíritu. Vendrá el Espíritu Santo a tu vida, porque es la promesa que el Padre había hecho al Hijo, que una vez Él cumpliera con todos los requisitos, entonces vendría el Espíritu Santo sobre toda carne que creyera y obedeciera los preceptos de Dios y creyera en Jesucristo como su Salvador personal y decidiera obedecerle como Señor. El Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros, pero tenemos que dar los pasos bíblicos y debemos escapar. Tenemos que procurar ser salvos de esta perversa generación. Se ha tratado de confundir a los seres humanos. Se ha puesto a un lado la palabra tal como Dios la ha dejado y están tratando de inventar nuevas maneras para entretener personas. Pero no creas a nadie que te trae algo que contradiga la palabra de Dios, porque sería en perjuicio de tu propia alma. Ten mucho cuidado. Solamente lo que Dios dice es lo que vale. Solamente Dios dice que Jesucristo, su Hijo, es el único nombre que Él ha dejado, que veremos ahora. Entonces creamos solamente en Él. Algo aconteció. Dice la palabra que en esos días hubo alguien
que estaba en el templo, que era ya mayor, un señor de más de 40 años, que estaba inválido. Y un día están yendo Pedro y Juan entrando al templo, y este hombre es sanado por una orden que Pedro da. Y eso también ocasiona una gran admiración entre todos y un desconcierto en aquellos que eran líderes. Y dice la palabra, que voy a ir al capítulo 4, que tomaron a Pedro y a Juan para indagar qué era lo que había acontecido. Leo Hechos 4, verso 5, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Imagínense qué reunión, por algo que había acontecido y que no podían negar que aconteció. Hay miles de testigos de que este hombre era paralítico, y cuando Pedro dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, él salió corriendo y saltando y caminando. Se reúnen ahora la jerarquía a ver qué vamos a hacer. Y mire la respuesta de Pedro. Dice el versículo 7: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Con valor, con valentía. No es en otro nombre, porque no hay otro nombre, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret es que suceden los milagros, es que suceden las cosas sobrenaturales. Como les dice inmediato, verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. ¿Sabes? Hoy en día han tratado de ponerle a un lado, pero hoy en día sigue la misma vigencia. Dice: por vosotros los edificadores, pero esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la única piedra en la cual se puede edificar, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Tenemos que estar bien conscientes de esto. Solamente un nombre, Jesucristo, que el Padre exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¡Aleluya! Todos los que le rechazan hoy, todos los que están tratando de venir con otro cuentito raro, todos los que están edificando nuevas maneras de enseñar gente, ellos tendrán que lamentarse algún día. Deberán reconocer que Jesucristo es el Señor, que no hay otra manera. Hagan lo que hagan cualquier persona que tenga autoridad, estos que son los edificadores de hoy en día, están rechazando esta piedra angular. No podrán edificar nada que valga la pena, porque solamente con Cristo es que se puede edificar correctamente. Solamente Cristo es el nombre dado a nosotros. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. Aquí tenemos estos apóstoles
que tiempo atrás, pocos días atrás, menos de 2 meses atrás, estaban asustados, tenían miedo. ¿Por qué? Porque habían matado a su líder. Pero después que su líder resucita y se aparece a ellos, y después que viene el Espíritu Santo a ellos, ya se fue el miedo, se fue el temor. Y pueden decirle cara a cara a esos que están en reunión de emergencia, a esos líderes que están nerviosos, no saben qué hacer, y les dicen de frente: ustedes han rechazado a Cristo, ustedes han rechazado a Él, y Él es la piedra angular y no tienen otra alternativa. No existe otro nombre. No lo invente nadie. No existe ni existirá. Uno solo murió en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. No 2, no 3, no 10. Uno solo. Es el único nombre mediante el cual nosotros podemos tener salvación. Pero para poder creer qué significa este nombre, está relacionado con el señorío de Cristo, que Jesús es el Señor, no solamente el Salvador. Claro que es el Salvador, pero es el Señor. Y la lucha más grande de los creyentes es en reconocer que Él es el dueño de su vida, que Él es el que manda en su vida. Esa es la lucha grande que hay allí. Bendito sea el Señor para siempre. Es tremendo esto. En esa reunión, dice la palabra que había alguien llamado Gamaliel. Y ellos no sabían qué hacer, y Gamaliel dice: no se metan con esto, no vaya a ser que estén luchando ahora contra Dios mismo. Gamaliel. Si está Gamaliel allí, hay alguien que es discípulo de Gamaliel, que se llama Saulo de Tarso. Alguien también que está en esa reunión, que era con un celo terrible a favor del judaísmo y en contra de los creyentes. Pero sabes, Dios tiene misericordia y propósito con cada persona. Y hay algo maravilloso que volvamos a ver en el capítulo 26 de Hechos. Aquí tiene que ver ahora el apóstol Pablo. Pablo, que había estado en aquel lugar, porque estaban todos los principales en aquella reunión, que Pedro habló con esa valentía. Aquí vemos ahora cómo el apóstol Pablo narra una vez más cómo dejó de ser incrédulo y se volvió creyente en Cristo. Aquel nombre que él perseguía, aquellas personas que él odiaba porque invocaban ese nombre, como ahora es uno de ellos. Y en este pasaje ya está en su etapa final de su ministerio, porque ya está apresado y está ahora delante de un rey. Un rey se llama Agripa, y ese rey lo está indagando y cuestionándole a ver qué es lo que tiene Pablo. El otro anterior, Festo, que lo ha entrevistado, no encuentra de qué acusarlo, pero le están demandando que lo maten, que ha hecho algo grave y no sabe qué es. Dice Hechos 26, verso 12, cuando Pablo explica lo que él era antes, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Paremos allí. Jesús, él había oído el mensaje que Pedro dijo a ellos, de que Jesucristo de Nazaret fue el que levantó a aquel paralítico, y que es el único nombre dado a los hombres en el cual podrían ser salvos. Y ellos no creían esas palabras,
Y Pablo no creía esas palabras, pero esas palabras fueron testificadas delante de él en presencia de los sacerdotes, de los ancianos y de todos aquellos que estaban en aquella reunión. Y les digo, ahí estaba Gamaliel, y por alguna razón la Biblia une la palabra Gamaliel con la palabra Pablo, porque Pablo era discípulo de Gamaliel. Y este discípulo que escucha a su maestro hablar con tanta sabiduría, no se imaginaba que él iba a encontrarse directamente con aquel de quien Pedro había predicado. No se imaginaba que aquel a quien perseguía se le iba a aparecer, no para destruirlo, no para castigarlo, sino para perdonarle, para mostrarle que era ignorante, que no sabía la verdad, que estaba confundido. Y dice entonces el versículo 16, Jesús le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está el porqué, el objetivo. ¿Por qué Dios se le apareció a Pablo? ¿Por qué Dios no lo mató? ¿Por qué Dios mejor se les revela? Porque Dios quiere usar a este hombre que tenía un celo por el judaísmo. Sabía que su corazón era sincero, ignorante pero sincero. Y Dios le dice ahora, te voy a usar para que abras los ojos a todos esos que están en tinieblas. Todos esos que están ciegos, enceguecidos por el poder del maligno. Te voy a usar a ti para que sus ojos sean abiertos. Y dice más, para que se conviertan. Esa palabra convertirse ha sido muy escasamente escuchada últimamente, pero Dios exige conversión. Dios exige que reconozcamos que Jesucristo es el Señor, y también exige que nos convirtamos de nuestra manera de vivir en pecado, que volvamos a Él con un deseo ahora de caminar correctamente, que nos convirtamos, dice, de la potestad de Satanás a Dios ahora. Ya no más obedeciendo al maligno, ahora comenzar a obedecer al Señor. Depende a quién tú obedeces, ese es tu Señor. No olvidemos esto. Vaya por favor voy a 2 versículos más, el 19 y el 20, que hay algo importante. Dice más, dice Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que anunciaba él. ¿Recibe al Señor en tu corazón? ¿Era ese el mensaje? No, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una persona que de verdad es de Dios pasa por este proceso. Dese cuenta, primer mensaje del apóstol Pedro cuando le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense, recibirán el Espíritu Santo, comenzarán a caminar correctamente, escapen de esta generación perversa. El apóstol Pablo ahora que dice, arrepiéntanse, conviértanse a Dios, hagan obras dignas de arrepentimiento. No es palabrería, no es decir y tratar de convencer a alguien, es demostrar con hechos que ya tú no eres el mismo, que ya no eres la misma persona. Demuéstralo con tus hechos. ¿Cómo lo vas a hacer? Si de verdad te has convertido, si de verdad reconoces que Jesucristo es tu Señor, el Espíritu Santo está en ti y Él es que hará las obras. Él es que mostrará al mundo que tú no eres la misma persona. Él dará testimonio de quién vive en ti
y Él mostrará que tú eres de verdad hijo o hija de Dios. Pero el mensaje es este, un mensaje que últimamente se ha tratado de diluir o se ha tratado de confundir. El mensaje sigue siendo el mismo y por eso es una verdad crucial. Tienes y yo tengo que reconocer que Jesucristo es el Señor. Debemos reconocer, si no hemos caminado de acuerdo a la palabra, arrepentirnos entonces, pedir perdón a Dios. Convertirnos es dejar de hacer lo que estabas haciendo y dar media vuelta y comenzar ahora a obedecer a Dios. Conviértete a Dios y comienza a mostrar con obras de que realmente Cristo vive en tu corazón como Rey y Señor de tu vida. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 10, porque es un pasaje también muy famoso. Pablo aquí habla de cómo los judíos aman a Dios, pero están equivocados, porque están tratando de salvarse por sus propias obras, con su propia justicia, y ponen a un lado la justicia de Dios que es en Cristo. Dice en el versículo 8, Romanos 10:8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí está. Y mucha gente dice, confieso. Hay personas que hasta inconscientemente le hacen declarar que Jesús es el Señor. Y algunos dicen, cierren todos los ojos, a ver, digan que nadie vea, levanten la mano y que nadie mire. ¿Por qué se avergüenzan? ¿No saben lo que están haciendo? ¿No reconocen que Jesús es el Señor? ¿Que dio su vida en la cruz del Calvario por salvarle? Y van ahora a avergonzarse de declarar públicamente, Él es mi Señor y mi Rey, mi Salvador. La Biblia dice, si lo reconoces como Señor, lo declaras con tu boca. Mire cuántos hoy en día están siendo asesinados en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque dicen Jesucristo es mi Señor. O niega la fe, no niego la fe, le vuelan la cabeza, no importa, me voy al cielo. Pero es el verdadero evangelio. Declarar que Jesucristo es el Señor y que no hay otro nombre, no existe otro Dios, no existe más nadie dado a los hombres para obtener salvación. Pero hay que creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Cualquier otra persona que haya sido líder para crear alguna religión o cualquier manera de pensar, sus huesos quedaron en la tumba. El único, repito, que no quedó en la tumba es Jesucristo. El único que tiene todo el derecho es Cristo. Aleluya. Tienes que creer que Dios le levantó de los muertos. Tienes que creer que Él está vivo a la diestra del Padre. Tienes que creer que Él gobierna con poder y autoridad el universo, no solamente la tierra. La tierra viene a ser como un pequeño grano de arena comparado con la cantidad de arena que hay en el mar, en toda la tierra. Pequeño, eso es como la tierra comparado con el universo entero. Jesucristo no solamente reina en ese granito que se llama tierra, sino en todo el universo. Él es el Señor. Él es el Señor de la creación. Tienes que creerlo, que Él está vivo, con poder y majestad. Aleluya. Creerlo en tu corazón. No debe haber lugar a la duda. No dejes que te confundan. Tu salvación no viene porque tú dices dos palabritas. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solo decir, es decir con convicción de que desde hoy te voy a obedecer. Eres mi Señor, eres mi Rey, mi jefe, el que me manda. Eres tú, mi vida la rindo a ti, ya no más vivo yo, ahora tú vives en mí. Eso es lo que hay que hacer para poder entonces obtener esa salvación que Dios promete. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor, declarar que Jesús es tu Señor aunque te amenacen con matarte. Nunca niegues al Señor para que Él no te niegue a ti allá delante del Padre. Declara que Él es tu Señor, pero obedécele. Si Él dice algo, hazlo. Que no tenga que decir de ti ni de mí, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te mando a hacer? ¿Por qué hay esa confusión en tu corazón? Si creyeses de todo corazón, tienes que creer de todo corazón que Él es el Señor y que no hay otra alternativa para tu salvación. No existe. Por eso esta verdad es radicalmente crucial. Solo confesando, declarando, creyendo, quitando toda otra alternativa de nuestras vidas, solamente aceptando a Jesucristo como nuestro amo y Señor, es que podemos llegar a una eternidad con Cristo. Solamente, no hay otra manera. Cualquier persona que quiera ponerlo más suave, diferente, te está mintiendo. Y al final todos tendrán que decir Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero muchos lo dirán con lloro y lamento porque ya no hay solución para ellos. Pero estás aquí en la tierra, estás todavía con una buena opción. Declarar que Él es tu Señor. Y así como el apóstol Pablo creía antes que no, que Jesús no resucitó, Jesús se le apareció. Verdad, yo lo vi, dice Pablo, se me apareció a mí como al último, pero se me apareció. No tiene ahora que venir Cristo, porque ya está aquí su Espíritu y está su palabra. Cuando se le apareció al apóstol Pablo, la palabra no estaba, pero ya está para nosotros, testimonio vivo. Personas que hoy no están en la tierra, pero dejaron su testimonio plasmado. Dios así quiso usar sus vidas para que quede a nosotros esta información y podamos declarar, en verdad no hay otra alternativa de salvación, solo Jesús. Si quieres llegar al cielo, solo Jesús. Si hay muchas personas que persiguen a Jesús, allá ellos se le tendrán que dar cuenta al Señor de señores algún día, al jefe, al que gobierna, al que va a decir ¿por qué me fuiste rebelde con todo lo que te mostré? Tendrán que darle cuentas aquel día, pero no te dejes engañar de nadie. Créele al Señor, cree su palabra. ¿Qué significa entonces declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Él vive? Vaya al capítulo 6, por favor, de Romanos. Desde el versículo 15 vamos a leer. Romanos 6, 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Sabes qué está diciendo allí? Que si tú llamas a Jesús Señor, es porque tú dices que le vas a obedecer. ¿Y sabes otra cosa? Que hay otro Señor engañador, sí,
pero que ha tomado un señorío usurpado, sí, pero muchos le escuchan a él y le obedecen a él. Si obedeces el pecado, te traerá muerte. Y si obedeces al Señor, te traerá vida. Pero ¿a quién vas a obedecer? Cuando a ti la palabra de Dios dice algo, a tu mente puede venir un pensamiento extraño. ¿Por qué es así? ¿O por qué otro dijo lo contrario? Y te trata de confundir un pensamiento. Aprende a rechazar pensamientos que no son de Dios. Recuerda lo que pasó en el Edén con Eva. Dios había prohibido que tomaran de un fruto, pero le había dado libertad para que comieran de todos los demás. Esa estaba la historia. Y cuando el diablo se le aparece a Eva, le dice, con que Dios dijo que no coman de ningún fruto de árbol. Oh, no, sino de este. Empezó Eva a hablar con el diablo y el diablo dice, no, eso no es así. Pero sabe Dios y empezó a contradecir a Dios. Mucho cuidado, hermano. Cuando venga una voz a ti o un pensamiento extraño que trate de contradecir la palabra, ya sabes la fuente del engañador, del mentiroso, del padre de mentiras. Te quiere confundir. Y si te confunde, lo que quiere es que la eternidad tuya la pase con él, en el infierno, en el lago de fuego. Eso es lo que él quiere. Pero si tú resistes ese pensamiento extraño y dices, yo creo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tú te afirmas en la palabra, tú crees en la palabra. Tú dices, Jesucristo es mi Señor y le voy a obedecer. Dice, si te sometes a alguien para obedecerle, es que Él es tu Señor. No te quejes que Jesús diga no vayas allí o no hagas esto o hazlo de esta manera. Él es el que manda. Se supone que tú y yo estamos para obedecer al Señor. La lucha otra vez es obedecer, porque tenemos que aprender a dominar la carne, los pensamientos, las presiones que hay por fuera, pero podemos aprender. Dios ha dejado todo dispuesto, pero tenemos que aprender. Dice el verso 17, pero gracias a Dios, escuche bien como dice el apóstol Pablo en este versículo. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿cómo? De corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ¿qué? Entregados. Cuando se entrega algo a alguien, ya no es tuyo, ya lo entregaste. Convertirse, arrepentirse, venir a Dios es entregarnos a Dios. Cuando dice me entrego a Cristo, no es que dices con tu boca dos palabras y ya eso es que te entregas a Cristo. Ya tú no vales, ya tú no eres, ahora es Cristo en ti el que vale. Es entregarte a Él, aleluya. De voluntad propia. Es uno reconocer, solo no puedo llegar al cielo, solo no puedo salvarme. En mi justicia estoy perdido. Y solamente hay uno que fue justo. Jesucristo es su nombre. Y Él está vivo. Y Dios ha dado la opción a los seres humanos. Ahí está Jesús. Puedes recibir su victoria y aplicarla a tu vida, pero tu vida ya no es para ti. Ahora tú entregas tu vida a su señorío y Él dispondrá de ti como Él quiera. ¿Eres del Señor o no eres del Señor? Depende de qué has hecho y depende qué crees que significa ser del Señor. No es solamente confesarlo con la boca y sin creerlo en el corazón o contradecir con hechos lo que estás diciendo. Es algo radical, verdadero, es algo genuino, no es algo que provoca hipocresía o confusión. Quien te mira a ti sabe que tú eres quien dice que eres. Podrán probarte, podrán ponerte cositas, trampas, a ver si es verdad, que hagan lo que quieran. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso, yo sé que Él es el único. Aleluya. Mantente firme, 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 firme. Es lo que va a hacer la diferencia en tu vida y que afectará tu eternidad. Esta gran verdad. Hermanos,
Dice el verso 18, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos, otra vez. ¿Quién es libre? Todos somos libres en Cristo. Libres del pecado, esclavos a la justicia. Libres del pecado quiere decir el pecado no tiene potestad sobre nosotros. No nos puede mandar y le vamos a obedecer. No tiene potestad. Eso dice la palabra. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros es más poderoso que aquel que está en el mundo que insinúa que pequemos. El pecado ya no se enseñoreará más del que de verdad es de Dios. Pero quiere decir que somos esclavos de Cristo, siervos de la justicia. Y como siervos tenemos que aprender a vivir ahora. Voy a terminar en dos citas más en Colosenses y Efesios. Vaya por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Aquí hay algo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros y nos recuerda que una vez éramos del mundo haciendo cosas que ofendían a Dios. Ahora que conocemos a Cristo, ¿qué se espera de nosotros? Dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el objetivo. Dios quiere presentarte a ti y a mí santo, santa, sin mancha e irreprensible delante de Él. Dice el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí está un sí condicional muy grande, muy fuerte, muy significativo. Si dice, en verdad permaneces fundamentado en esa verdad única dada a los hombres, que solamente en Cristo hay salvación y que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Debemos reconocerlo, debemos declararlo. No lo olvides. Termino en el libro de Efesios capítulo 4, algunos consejos que el apóstol Pablo nos da desde el versículo 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya no andes más en la vanidad de la mente. Es un requerimiento. Dice, esto digo y requiero. No dice sugiero, dice requiero en el Señor. La vanidad de la mente no viene de Dios. Las cosas vanas que el mundo ofrece no vienen de Dios. Eso pasará. Lo que viene de Dios se permanecerá para siempre. Dice, esos otros gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son ajenos, no saben que Dios ha dado vida a aquellos que están en Cristo. Pablo dice, no sigan como ellos, no los imiten. Verso 19, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El tiempo de este siglo es como que ya se volvieron insensibles a todo lo que es sano moralmente hablando. Están insensibles. Y ahora todo lo que es inmundicia están hacia allá. A ver qué nuevo
se les ocurre hacer, pero no saben lo que les espera. Verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es, como dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí hay otro sí. Si en verdad te han enseñado lo verdadero, entonces tú no vas a andar como aquellos gentiles. Pero queda la opción de que tal vez no te enseñaron el mensaje correcto y por eso estás andando como otros gentiles, en vanidad de la mente y haciendo cosas que no convienen. Y nos dice entonces el apóstol, versos 22 al 24, lo que debemos hacer los que estamos en Cristo. Tenemos que tomar una decisión, despojarnos de una vestidura vil y tomar otra vestidura gloriosa que Dios suple a nuestras vidas. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que desvestirnos, dejar de reflejar al mundo, al que nos ve, eso que era del viejo hombre, pecaminoso, inmundo, sucio, y empezar ahora, nos vestimos del nuevo hombre, el cual ha sido creado, dice, según Dios, en santidad, en justicia, en verdad. Que cuando te miren a ti, me miren a mí, no está hablando de una vestimenta natural, no es de esto, está hablando de lo que se proyecta. ¿Eres hijo o hija de Dios? ¿O eres del otro, del inmundo, del malo, del mentiroso? ¿De quién eres? Dirás, de Dios. Ah, no te pregunté, quiero ver tus obras. Haz obra digna de arrepentimiento, dice. Quiero ver lo que haces. Y si lo que haces va acorde a lo que está escrito, eres de Dios. Y si lo que haces contradice lo que Dios dice, cuidado de quién eres. Cuidado, quizás tu vida está en peligro y no te das cuenta, porque dice, oh, Jesús es mi Señor. Jesús quiere que le obedezcas, que si Él manda, hazlo de buena manera. El apóstol Pablo sigue hablando en esa carta de muchas cosas que debemos hacer. Si antes mentías, no sigas mintiendo. Si antes te enojabas mucho y estabas enojado, no hagas eso. No se ponga el sol en tu enojo. Aprende a perdonar, aprende a amar, aprende a soportar a otros. Ayúdense, trabaja para ayudar a otros. Y nos da entonces una serie de maneras, en prácticas que podemos vivir una vida cristiana. El punto es, conocer esta verdad es crucial para todos. Reconocer si somos o no de Cristo, si Dios dice que en verdad somos de Él, o si Dios algún día dirá, no te conocí nunca. ¿Nunca creíste que realmente Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Nunca consideraste que Él era tu Señor? Nunca. Algunas veces para sacar provecho o engañar a alguien tal vez, pero a Dios nadie le engaña. La Biblia dice, conoce el Señor los que son suyos. Él los conoce y apártese de iniquidad todo el que menciona el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, dice. Es para nosotros que podamos analizarnos una vez más y estar convencidos si nuestra fe, si nuestra creencia está radicalmente sostenida en la palabra, en Jesús, o si hay algo allí que no viene acorde a ella. Hermanos, saquemos lo que no va con lo de Dios, saquémoslo. No más, detengamos ya esa doble manera de vivir, ya no más. Que cuando te miren a ti sepan que están mirando a un cristiano, a una cristiana, a una persona que es de Dios. Aunque te amenacen, que haga Dios su voluntad, pero tú sigues reflejando a Cristo. Y haz como hizo el apóstol Pedro,
te paras de frente y dices, en ningún otro nombre podemos tener salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. No existe otra piedra que sea angular. No existe más nadie, solo Cristo. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Necesitamos de parte de Dios esa valentía que solo el Espíritu Santo da. Y el Espíritu Santo la da a aquellos que son de Cristo. A aquellos que claman al Señor misericordia y perdón y deciden convertirse a Dios y dejar a Satanás y todas sus obras y comenzar a hacer las obras de Dios. Para ellos es el reino de los cielos y para ellos está el Espíritu Santo dispuesto a capacitarlos y a darles esa valentía. Cuando uno lee Pedro lleno del Espíritu Santo, eso necesitamos. Que cuando tú hables, habla palabra de verdad, pero esa palabra penetra los corazones más duros. Pidámosle a Dios, primero, que perdone cada persona que se ha desviado en cualquier manera de la palabra. La más mínima desviación te puede llevar a otro lugar. Hay personas que creen que desviar un poquito no es mucho. Ay, hermano. En este país hay carreteras. Recuerdo una vez recorría una carretera como 2 horas recta en la Florida. Impresionante. Desvíate un poquito a ver dónde llegas. Sí, un poquitito nada más, 0.5 grados, desvíalo a ver si llegas a donde vas. No, a la larga cualquier desviación te saca del camino del Señor. Defiende la palabra a lo máximo. No permitas que nadie te la tuerza. No permitas que nadie la contamine y que te dé como si fuera una leche contaminada. No lo permitas, es tu salvación la que está en juego. Tu salvación. Defiende lo que Dios te ha dado y ayuda a otros presentándole la palabra. No cuentos extraños, la palabra de Dios. Eso es lo que trae convicción de pecado. Vamos a orar. Pídele perdón a Dios. Si tú no has obedecido al Señor Jesucristo como realmente lo has confesado, Señor de tu vida. Si no te has arrepentido de haber hecho lo que hiciste, si no te ha dolido, si no te ha dolido en tu corazón, ¿qué quieres? ¿Que te duela el castigo entonces? Mejor que te duela haber ofendido a Dios. Y arrepiéntete de una vez y por todas. Pídele perdón a Dios. Invoca su nombre, el nombre de Jesucristo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pide perdón al Padre en el nombre y por los méritos de su Hijo Jesús. Y el Padre te va a perdonar. Y recibes el perdón y ahora decide convertirte. Eso es una decisión personal. Decide entregar tu vida a Dios. Bajo el señorío, el mandato, la orden, el dominio de Jesucristo. Y que lo que Él diga, tú lo vas a obedecer prontamente y de buen modo. Porque es palabra del Rey Eterno la que vas a escuchar. Y verás cómo Dios se manifiesta en tu vida una y otra vez. Verás cómo el Señor te muestra, se revela a ti. Y conocerás a aquel que vive por los siglos de los siglos. Lo conocerás, lo verás. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita palabra, por hablar a nuestros corazones, por enseñarnos. Perdona, Dios, cada persona, cada vida que ha vivido en confusión doctrinal. Ha escuchado otras voces y ha caminado por caminos extraños. Perdona al Señor.
Y escucha la voz de cada uno de tus hijos, de tu pueblo que clama a ti por tu Santo Espíritu, que venga a nosotros con poder y que nos dé esa valentía que necesitamos para ser testigos de Jesús en esta mala y perversa generación en que estamos viviendo. Dios amado, en el nombre de Jesús pedimos que perdones todo pecado y toda maldad. Y en esta hora creemos que Jesucristo es el Señor y lo confesamos con nuestras bocas, que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi todo. Que Jesucristo es el único nombre en el cual confiamos para salvación y vida eterna. Que Jesucristo es el único a quien nosotros queremos honrar con nuestro diario vivir, dando testimonio de que somos de Él y para Él, a su servicio hasta la muerte de este cuerpo, porque nos encontraremos para siempre con la vida eterna que Él nos da. Padre amado, toca a tu pueblo y danos, Dios, eso que tanto necesitamos. Derrama de tu Espíritu en esta generación, oh Dios, así como derramaste de tu Espíritu en aquel tiempo y vino un avivamiento impresionante en toda la tierra. Pedimos, Dios, que venga ese avivamiento ahora a la tierra y que tu pueblo sea fortalecido con tu poder y tu palabra. Gracias, Dios, porque lo haces. Gracias, Dios. Presentemos al Señor esta canción y habla con Dios y toma una decisión hoy. Tómala, no te vayas de aquí sin tomar esa decisión de entregar tu vida a Dios. No tendrás más dominio de tu vida. Hágase la voluntad de Dios y le vas a obedecer, porque Dios va a hacer cosas grandes, nuevas contigo, las cuales conocerás a su debido tiempo. Bendito sea el Señor.